Pinocho abrió los ojos. Gepetto no lo podía creer. Pinocho hablaba y caminaba. Aunque era torpe al principio, se movía como un niño de verdad. De pronto, apareció un pequeño grillo que hablaba. Se llamaba Pepito Grillo, y su misión era guiar a Pinocho para que fuera un buen niño. Al día siguiente, Gepetto lo envió a la escuela, pero en el camino, Pinocho fue tentado por unos personajes extraños. Pinocho terminó en un teatro de marionetas, donde lo aplaudían, pero el dueño lo encerró para quedarse con él. Cuando la hada azul volvió a verlo, le preguntó qué había pasado. Pinocho mintió y su nariz creció. Gepetto salió a buscar a Pinocho y terminó dentro de una gran ballena. Pinocho fue a rescatarlo nadando hasta el mar. Virgen sagrada, dame fortaleza contra tus enemigos. Soberana Madre de Dios, Virgen Inmaculada, corredentora del género humano, ¿quiénes son estos infames impostores que han osado ofenderte? ¿Quiénes son estos engendros contra natura, hijos de Satanás, que pretenden arrancar de ti los inefables dones y títulos que la majestad de Dios te ha concedido? Que nadie se alarme, porque los hemos llamado así, impostores hijos de Satanás, porque antes nosotros nos hemos horrorizado e indignado justamente al ver ultrajada a nuestra madre. Impostores, porque llamándose pastores son lobos que devoran las almas, que matan y destruyen la fe y la piedad de los hijos de Dios y de María. Porque no hay signo, diremos con la pluma de San Luis María Griñón de Montfort, no hay señal más infalible y más indubitable para distinguir a un hereje, a un hombre de mala doctrina, a un réprobo de un predestinado. Y es que el hereje y el réprobo no tienen sino desprecio o indiferencia para la Santísima Virgen, tratando por sus palabras y ejemplos de disminuirle el culto y el amor abierta u ocultamente. Al frente, el párroco, José Francisco, digo, será un excelente sacerdote, pero como que nos está conllevando a ciertas cosas de que no estábamos nosotros, ahora sí, no estamos de acuerdo, que no son que nuestras devociones, que como que se nos está quitando aquella fe con la cual pues nosotros practicamos siempre con Monseñor Carmona. Efectivamente, le voy a decir que hace unos meses, cuando en el mes de mayo, yo fui madrina de confirmación y acudí a una plática que la dio, por cierto, el padre Francisco. En esa plática, donde estábamos todos los que íbamos a ser padrinos, madrinas, él dijo que pues la Santísima Virgen, y señaló, la plática fue dentro de la iglesia, que no hacía milagros, que era pues sí corredentora, pero que ella no nos hacía ningún milagro. Entonces yo me quedé pensando, padre, porque digo, había gente que pues no era feligres, a lo mejor de ahí no sabemos de antemano si qué tan fuerte era su fe, podía ser con fe indeleble, que con eso de decirnos que la Virgen no hacía milagros, pues decimos, bueno, pues entonces, ¿para qué la tenemos, no? Yo me quedé con eso, no hice algunos comentarios con algunas personas, pero hasta ahí quedó. Entonces, ahora con esta fiesta del 14 de agosto, del Perdón, Día de la Asunción. Señora Luz, una pregunta nada más. Una pregunta. ¿Esa plática fue en privado o había más gente? No, habían todos los que íbamos a ser padrinos de la confirmación, cuando ahora en el 11 de mayo, cuando viene Monseñor, había varias personas. ¿Niños también? Sí, ¿Niños? sí. No, bueno, no los niños que se iban a confirmar, habían personas que llevaban a sus niños, porque fue como después de la misa de 7.
Entonces, allí fue cuando él hizo ese comentario. Yo me quedé pensando Una porque dijo, pregunta nada más, a ver, ¿puede repetir la frase, por favor? dijo que la Santísima Virgen no hacía milagros, que La ella Santísima Virgen no hace milagros. no hace milagros. De la noche terminó y nosotros nos apuramos a que íbamos a recoger a la Virgen, a levantarla, pues yo tenía que abrirle sus ojos, pues nosotros como mujeres, pues levantar a la Virgen, ponerle sus ojos, y salió el padre muy molesto, pero muy molesto, y nos gritó desde el altar mayor hacia acá donde estábamos, y dijo, mujeres, sálganse, no las quiero aquí, sálganse. Y la verdad, algunas de nosotras empezaron hasta a llorar, lloraron porque pues nos sentimos, digo, humilladas, porque no era, yo creo que no debería haber hecho eso el padre, no sé, a lo mejor estaba de malas, la verdad, no sé qué pasa, pero él debería haber hablado con nosotros, porque decían, es que no vienen ni muchas a velar, no vienen hombres, y eso, pero nosotros esa tradición la hemos tenido desde como actitud del padre. Oiga, Fíjese, prácticamente pues nos corrieron y prácticamente tuve ahí el rol de como un tipo pues organizador cuando yo dije, bueno, no debería de organizar esto el padre, los padres, y bueno, designar obviamente organizadores. Bueno, nos permitieron porque al final pues les decía a una hermana de avanzada edad que sí platicó con el padre, reconsideró. Entonces yo dije, pues reconsidero, bueno, ok, vamos a respetar que no es velada, se va entonces a rezarle a la Virgen hasta las 9. Terminó el rezo, estoy a las 9, pero pues en lo que nosotros levantamos, padre, obvia, o sea, entiendan, o sea, no es toda esta ceremonia, ¿cómo decirlo? Pues de vestir a la Virgen, de cubrirla, todo eso es algo muy laborioso y que las mujeres a quienes yo de verdad estoy indignado y fui testigo de ese comportamiento tan indolente y tan grosero, de verdad, porque yo vi a las señoras, padres, la verdad que estaban llorando y a quienes yo considero como parte de mi familia, porque también ellas, pues como yo le decía, también nos han dado de comer, o sea, a los padres y a los trabajadores, se las han visto también, siempre dan todo, o sea, por la iglesia, de verdad, están al pendiente, y sí se me hizo una forma grosera, y si me va a costar lo que sea el trabajo, pues ni modo, la verdad, porque no vamos a estar... Los cantos, después los rezos, la piedad, y se hacían las peregrinaciones como si fuera una marcha política, ¿sí? ¿Pero a qué se debe esto? Al trabajo de los padres. Entonces, hay una decadencia que ha venido siendo paulatina a través de los años y se refleja. Yo no lo veo esto como un producto de la casualidad o un producto de algún momento de pereza. Yo siento que es algo, una de dos, o nuestros amados sacerdotes están perdiendo la fe, o pues hay una intención aquí más profunda que tal vez no todos alcancemos a ver. Por ejemplo, perdón, por ejemplo, en el caso de esta última situación que hubo con la suspensión de la velación de la Virgen, no es un producto, no es una casualidad. Son estos infames impostores que han osado ofenderte. ¿Quiénes son estos engendros contra natura, hijos de Satanás, que pretenden arrancar de ti los inefables dones y títulos que la majestad de Dios te ha concedido? Que nadie se alarme, porque los hemos llamado así, impostores hijos de Satanás, porque antes nosotros nos hemos horrorizado e indignado justamente al ver ultrajada a nuestra madre. Impostores, porque llamándose pastores son lobos que devoran las almas, que matan y destruyen la fe y la piedad de los hijos de Dios y de María. Porque no hay signo
diremos con la pluma de San Luis María Griñón de Montfort: no hay señal más infalible y más indubitable para distinguir a un hereje, a un hombre de mala doctrina, a un réprobo de un predestinado. Y es que el hereje y el réprobo no tienen sino desprecio o indiferencia para la Santísima Virgen, tratando por sus palabras y ejemplos de disminuirle el culto y el amor abierta u ocultamente, a veces con pretextos especiosos. Ay, Dios Padre no ha dicho a María que haga su morada en ellos, porque son esaúes, es decir, réprobos. Estas son palabras textuales de San Luis María de Montfort. Y lo mismo opinaba el seráfico San Buenaventura cuando decía: todo el que quiera salvarse, ante todo, es necesario que tenga una fe firme en María. Porque, como dice aquel en su tratado, actos de adoración, decían que era una diosa, y eso fue condenado por la Iglesia Católica, mostrando que ninguno de los actos le pertenecía a la Santísima Virgen María. La doctrina católica, sí, enseña igual que voy a iniciar con algo, nada más decir, la Virgen María sí obra milagros la Virgen María con el poder de Dios, sí. Entonces es la favorecida, es nuestra corredentora y que no se nos olvide. Entonces, en ese sentido, sí pienso yo, a partir de los hechos del 14 de agosto de este año, que pues en gran medida a alguien. No, para nada. Aquí el punto es el hecho de que esto no es un accidente, esto no es no es un resbalón, no es una casualidad, ¿sí? Esto lleva un fondo, y ese fondo se llama el fondo de la herejía, ¿sí? Usted mencionó, me ganó la palabra, después de que Claudia Sheinbaum, ¿sí? Así le llamo yo, Sheinbaum, hizo esa declaración, ese pronunciamiento, ¿qué pasa? Todo el mundo empieza a declarar, o mejor dicho, a denigrar. Es que se inclinan a peores opiniones, pues proyectan la igualdad y comunidad de toda la riqueza, borrando así del Estado toda diferencia de clases y fortunas. Errores y peligros. En cuarto lugar, y para obtener más fácilmente lo que intentamos, con el mayor encarecimiento encomendamos a vuestro celo y a vuestros desvelos la juventud, esperanza de la sociedad. Poned en su educación vuestro principal cuidado, y nunca, por más que hiciereis, creáis haber hecho bastante en el preservar a la adolescencia de aquellas escuelas y aquellos maestros, en los que pueda temerse el aliento pestilente de las sectas. Exhortad a los padres, a los directores espirituales, a los párrocos para que insistan, al enseñar la doctrina cristiana, en avisar oportunamente a sus hijos y alumnos sobre la perversidad de estas sociedades, y a que aprendan desde luego a precaverse de las fraudulentas y varias artes que sus propagadores suelen emplear para enredar a los hombres. Y aún no harían mal, los que preparan a los niños para recibir bien la primera comunión, en persuadirles que se propongan y se comprometan a no ligarse nunca con sociedad alguna sin decirlo antes a sus padres. Lamentos y leyes sacadas de las entrañas del y los frutos de la secta masónica son, además de dañosos, muy amargos. Porque de los certísimos indicios antes mencionados resulta claro el último y principal de sus intentos, a saber, destruir hasta los fundamentos todo el orden religioso y civil establecido por el cristianismo. Entre sus opiniones capitales, concuerdan de hecho con la secta masónica, especie de centro de donde todas salen y a donde vuelven. Estas, aunque aparenten no querer en manera alguna ocultarse en las tinieblas, y tengan sus juntas a vista de todos, y publiquen sus periódicos, con todo, bien miradas, son un género de sociedades secretas,
cuyos usos conservan. Pues muchas cosas hay en ellas a manera de arcanos, las cuales hay mandato de ocultar con muy exquisita diligencia, no solo a los extraños, sino a muchos de sus mismos adeptos, como son los planes íntimos y verdaderos, así como los jefes supremos de cada logia, las reuniones más reducidas y secretas, sus deliberaciones, por qué vía y con qué medios se han de llevar a cabo. A esto se dirige la múltiple diversidad de derechos, obligaciones y cargos que hay entre los socios, la distinción establecida de órdenes y grados y la severidad de la disciplina por qué se rigen. Tienen que prometer los iniciados, y aun de ordinario se obligan a jurar solemnemente, no descubrir nunca ni de modo alguno sus compañeros, sus signos, sus doctrinas. Con esto hablaba de que nosotros estamos dividiendo a la iglesia y que hemos echado problemas X. Pues Señor, es una prueba fehaciente lo que ustedes hicieron. Le damos el culto de la tría, o sea, como de Dios, son no. Los únicos que afirman que nosotros le damos el culto de la tría, a la que Virgen, la adoramos como si fuera diosa. Son los judíos y los protestantes, y el Padre Francisco. ¿Nadie es igual a Dios o son los dioses? Todo el mundo va a decir que no. ¿Sí? Están en un nivel, van a decir que no. Sí, sabemos que le debemos un punto de hiperduría que está por arriba de los santos. Nosotros, el primer milagro que realiza ¿cómo fue el intercesor? Claro, lo hizo directamente María. Pero también había una cosa, el milagro le correspondía a Jesucristo hacerlo. ¿Por qué? Porque era una representación. ¿De qué te enfocas, te empeñas y te obsesionas tanto en querer decir, María no hace milagros, niños, María hace milagros? A un niño que se le educa así, va a crecer desconfiando de la Virgen María. Que no se debe de enseñar así. Y luego la otra parte. Pero ciertamente el caso de milagros es Dios. Sí, eso lo sabemos. ¿Sí? La otra parte de decir, están a punto de una herejía. Nunca hemos caído en herejía. De hecho, los que nos tratamos, estamos perseverando de esa herejía, somos nosotros. Sí, pero no es a punto de una herejía. O sea, ahí matizó. Ahora, una situación que no tenía que matizar. Ahora, hay en lugar de hacer una corrección, si yo caigo un error, como decimos en el soberbia sin causa ni razón, ¿sí? A menos que me esté basando en la película de Blancanieves, que pues por la brujería de la manzana a la pobre ya mero la matan, pero pues no tiene nada que ver, ¿sí? Y brujería, si vamos a las brujerías, hay muchísimas cosas que ni cuenta te das cuando las estás haciendo. Y sé también de sacerdotes que pues hacen ese tipo de cuestiones. Entonces, no es por ahí, ¿sí? Es querer quitar. Yo creo que mire. Hay un mensaje de una persona aquí, me gustaría compartirlo, que me lo acaban de mandar. A ver, dígame. Lo voy a poner si se alcanza a escuchar, a ver. Supe que en Acapulco no le rindieron honores a nuestra Madre Santísima. Y eso, pues, es muy feo eso, porque yo tengo en cuenta, ¿verdad? Yo pensé que ellos eran católicos, por eso yo iba siempre allí a la oración nocturna y eso. Pero resulta que no le quieren rendir honores a la Virgen, y que dice que ella no hace milagros, que no es pues nuestra Madre Santísima, pues, que no es la Virgen, ¿verdad? Que no tiene ninguna validez, nada ahí, ¿verdad? Entonces eso, pues, para mí, ¿verdad? Es triste y es una ofensa, porque cuando le hacen una ofensa a nuestra Madre, yo creo que todos nos molestamos. Entonces esa gente, ¿por qué están engañando a las personas? ¿Por qué dicen que son católicos cuando son testigos de Jehová o protestantes, o quién sabe qué secta serán, o satánicos? Porque una persona que le tiene odio a la Virgen Santísima, que es la intercesora de nosotros ante Dios, que cuando en su último momento nuestro Señor Jesucristo se la dejó al apóstol San Juan, le dijo, madre, ahí es tu hijo, y a él le dijo, hijo, ahí es tu madre.
y nos la deja a todos los humanos. Y luego estos miserables, hijos de Satanás, no dejan que se le rinde honor ni nada, ¿verdad? Pues eso sí que está muy grave. Y más todavía los que se siguen creyendo de ellos, porque esa gente están engañando y están traicionando a Dios con esas cosas, la verdad. Eso es lo que yo le quería mandar decir. Ian, como un verdadero y buen hijo, ama naturalmente y honra a su madre que le ha dado la vida. Por lo mismo decimos que estos que así pretenden deshonrar a la Madre de Dios, negándole los más insignes títulos de corredentora y mediadora de todas las gracias, no son hijos de María, no pueden tener a Dios por Padre, no son católicos, sino protestantes jansenistas que hipócritamente se han encumbrado en la Iglesia. Gloriosos títulos con que la Santísima Trinidad la ha engrandecido y que ella bien supo merecer con la encarnación del Verbo Divino en su vientre y en los dolores acervos que padeció en la muerte de su Hijo, nuestro adorable Redentor. Bendita seas, Madre corredentora, Virgen María. Muñeco pudiera convertirse en un niño de verdad. Una estrella brillante escuchó su deseo. Esa misma noche, una luz brillante entró al taller. Era el hada azul. Tocó al muñeco con su varita mágica y lo llenó de vida. Pinocho abrió los ojos. Geppetto no lo podía creer. Pinocho hablaba y caminaba. Aunque era torpe al principio, se movía como un niño de verdad. De pronto, apareció un pequeño grillo que hablaba. Se llamaba Pepito Grillo, y su misión era guiar a Pinocho para que fuera un buen niño. Al día siguiente, Geppetto lo envió a la escuela, pero en el camino, Pinocho fue tentado por unos personajes extraños. Pinocho terminó en un teatro de marionetas, donde lo aplaudían, pero el dueño lo encerró para quedarse con él. Cuando la hada azul volvió a verlo, le preguntó qué había pasado. Pinocho mintió y su nariz creció. Geppetto salió. A la Virgen que se le atribuyen milagros a la Virgen, se le está dando una categoría de divinidad. Y en ese caso, se está cayendo una herejía que fue condenada hace muchísimos años. La Virgen María. Que el punto de mi casa, aquellas personas le atribuían milagros a la Santísima Virgen María, le rendían actos de adoración, decían que era una diosa, y eso fue condenado por la Iglesia Católica, mostrando que ninguno de los actos le pertenecía a la Santísima Virgen María. Grande que este todavía, pero ese está bien. Pero es que este rosario es un especialísimo, rosarísimo, y esto es lo que te va a llevar a la vida eterna. No, fíjate que no. Es hasta más grande que este todavía, pero ese está bien. Pero es que este rosario es un especialísimo, rosarísimo, y esto es lo que te va a llevar a la vida eterna. No, fíjate que no. Eso lo dijo cuando aún estaba en Trento. ¿Qué dijeron? Hay que tener caridad. Está cayendo en eso. Pero no, Está cayendo en eso. no veo que... O sea, usted no ve gravedad de materia en lo que dijo él. Un error de parte porque matizó. Sí, la pregunta es concreta. ¿No ve usted gravedad de materia en lo que dijo el padre? No, o sea, según lo que ustedes me escribieron aquí, ¿No? Ok. Bueno, el señor no ve gravedad de materia en eso. O sea, ¿sí? hubo matizó. Si a esto, señor, matizó. Si a eso usted la una, todo lo que se ha venido dando, el punto no es hablar de eso ahorita, ¿sí? Él es muy estricto y muy arrogante en su forma de cómo ver a la gente. Yo con él, problema personal no tengo, no, lo estimo hasta la fecha, pero sí tengo un problema con su posición doctrinal y su posición teológica. O sea, nadie ha refutado
pues casi el de las herejías es él, ¿no? ¿Sí? Una vez más, por favor, cambia al padre Francisco. No lo queremos aquí. ¿Ustedes sí? Yo no. Es que ya la confianza se perdió con él, padre, porque imagínense que uno al confesarse, él ahorita que está enojado, exhibe los pecados de nosotros. Sí. Si los exhibe, pues por eso no lo queremos aquí. Luego lo otro, se lleva su laptop, su laptop al confesionario. Sí. Yo no me quiero confesar así. O sea, ¿se imagina? Confieso pecados que no, o sea, obviamente que hay intención de grabar, pues, y está mal eso. En lo que es el libro de las almas, de cura de almas, o sea, todo bien capitalizado, todo bien integrado a la computadora, o sea, yo creo que no es necesario, ¿sí? Incluso da mal pensar, pues. ¿Sí? Y luego las cámaras que ya puso, tiene cámaras y de verdad el dinero que se le da cuando la venta de comida. ¿Sabe qué compró la otra vez? Radios, para hablarle a don Gilder que ya estaba la comida. Radios, sí. No hay necesidad de juramento antimodernista, nosotros somos tradicionales. Sí, excelencia. Personaje muy interesante. ¿Quién es él? Él es, pues, parientes muy extraños, hebreos, y aquí tiene una revista él que estamos compartiendo en pantalla, de junio de 2025, o sea, de este año. ¿Y qué dice la revista? Nota importante. Para los sacerdotes que han abandonado la fraternidad de Lefebvre, o que fueron expulsados por diferencias teológicas, o que han comprendido la postura contradictoria que representa oficialmente la fraternidad, o que no aceptan o no pueden aceptar el acuerdo esperado entre Ratzinger para resolver la disputa con Roma y restituirlo por las razones expuestas. Como ya escribí, bueno, dice más abajo, tras consultar con el reverendo padre Daniel Pérez, ex superior, cuando es superior, de la Unión Sacerdotal Trento en México, Pérez ofreció a estos sacerdotes conversaciones sobre una posible cooperación con Trento. Es decir, les va a abrir las puertas para que entren nuevos infiltrados. Esta oferta también se extendió a los sacerdotes de la Fraternidad San Pedro, otros en unión con Roma, quienes habían percibido la postura contradictoria. O sea, aparentemente es obra de caridad. Pero realmente es una instrucción de la organización. Vas a llenarte de gente externa. ¿Para qué? Para que invadan y aparentemente con su exceso de liturgia y con sus gravísimos errores doctrinales, los vas a recibir aquí en la casa. Pero ellos se encargarán de lo demás. ¿Sí? Eso va a pasar. Entonces, ¿por qué pasa esto? Esos movimientos no son casualidad. No es el autor de todo esto. Simplemente es el que da la cara. ¿Por qué? Porque lo tiene que hacer. Es esto o la calle. Sí, de sencillo. Dicen ser sedevacantistas, pero afirman que este término puede llevar a una herejía y al mismo tiempo recibieron a Monseñor Isidro, quien reconoce a Bergoglio como papa y ha afirmado en video que Trento ya no es más sedevacantista 2. Dicen combatir el modernismo, pero desean estar unidos a los sacerdotes del modernismo que tienen buena fe 3. Afirman que la misa nueva es herética, pero no niegan que sea inválida como enseñan los sedevacantistas 4. Rechazan los cambios en los sacramentos del Novus Ordo,
pero dicen que las ordenaciones deben ser analizadas individualmente y que están realizando estudios privados sobre esta cuestión. 5. Alaban la tradición de la Iglesia, pero también alaban a Monseñor Isidro, quien no celebra ni siquiera la misa tridentina. 35. Nos queda hacer la pregunta final: ¿Trento es realmente sede vacantista? Después de todo lo que hemos demostrado hasta ahora, la respuesta es no. ¿Por qué? 1. La Sociedad Sacerdotal Trento dice que la sede está vacante. 2. Sin embargo, la Sociedad Sacerdotal Trento recibió, promovió y alabó las obras y palabras de Monseñor Isidro, un modernista que reconoce a Bergoglio como Papa Legítimo. 3. Por lo tanto, al reconocer a un modernista como católico y que aún reconoce a un falso papa como un papa legítimo, la Sociedad Sacerdotal Trento, a través de sus actos prácticos, ya no es sede vacantista. En la práctica, modernistas, pero en los documentos oficiales, sede vacantistas. Falso testimonio y apostasía. Este es el lamentable estado en el que se encuentra la Sociedad Sacerdotal Trento. Monseñor Vivarunas y Monseñor Pío Espina tienen el deber moral, al igual que sus respectivos sacerdotes, de pedir explicaciones inmediatamente a la Sociedad Sacerdotal Trento. De lo contrario, estarán cayendo en el pecado de omisión y si vuelven a tener nuevos encuentros y colaboración con Trento, serán tan culpables como Monseñor Isidro. La única solución al problema actual es: 1. La expulsión inmediata de Monseñor Isidro de Trento. 2. La sanción de todos los involucrados en esta operación de modernización de Trento. 3. Una profesión y destruyen la fe y la piedad de los hijos de Dios y de María. Porque no hay signo, diremos con la pluma de San Luis María Griñón de Montfort, no hay señal más infalible y más indubitable para distinguir a un hereje, a un hombre de mala doctrina, a un réprobo de un predestinado. Y es que el hereje y el réprobo no tienen sino desprecio o indiferencia para la Santísima Virgen, tratando por sus palabras y ejemplos de disminuirle el culto y el amor abierta u ocultamente.